Bueno, ya estamos en la clase número 4 de esta materia de Derecho Constitucional e Instituciones de Derecho Público. Voy a comenzar a compartir pantalla. Por favor, espérenme un segundo que cambió. Actualizaron el programa para Mac. Bueno, ya está. Teléfono, que saben que es mi ayuda. Bueno, ahora iniciamos la presentación. Ahí está. Estamos compartiendo. Bueno, la clase 4 como les decía. Habíamos hablado en la última clase de lo que eran las competencias exclusivas del Estado federal, de las competencias exclusivas de las provincias, de las concurrentes, de las competencias excepcionales, tanto del Estado federal como de las provincias, así como las compartidas. Bueno, habíamos hablado un poco de historia. Ahora, todas estas competencias hay que solventarlas de alguna manera y ya sabemos que la economía es muy importante en esto y los recursos con los cuales se pueden hacer frente a esas facultades y competencias. Bueno, aquí tenemos el artículo 75, son las facultades del Congreso. En los primeros incisos ya tenemos facultades impositivas y de una separación de fuentes impositiva, como vamos a ver, entre lo que es nación y las provincias. Bueno, entonces se establece legislar que corresponde al Congreso. El tema en el inciso número 1 ya, establecer derechos de importación e exportación, las cuales serán uniformes en toda la nación. Ese recurso de derechos de importación e exportación básico, aduana, Estado federal. Ese es el sistema que establece desde 1853 la Constitución. Una especie, un sistema de separación de fuentes. Ahora bien, la Constitución de 1853 no establecía esto que vamos a ver en el inciso 2, que es imponer contribuciones indirectas como facultad concurrentes con las provincias. Es decir, dice, recordemos, contribuciones indirectas eran representaciones, manifestaciones indirectas de la riqueza como el consumo. Luego, imponer contribuciones directas, esto es ganancias, por ejemplo, bienes personales, por un tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exija. Es decir, las directas son con estos objetivos. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total que tengan asignación específica, son coparticipables, es decir, si no establece un destino específico en las contribuciones directas, son coparticipables. Y luego sigue, que acá se termina con esa separación de fuentes. En 1853, la Constitución, 1860, ese periodo del poder constituyente originario que hemos hablado, establecía separación de fuentes. Es decir, había algunos impuestos que iban a nación y otros impuestos que iban a provincias. Bueno, en el sistema de 1994 establece un tema de concurrencia de fuentes que se institucionaliza a partir de la reforma. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre nación y provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Es decir, ya habla de una ley en base a acuerdos. La distribución entre la nación, provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre ellas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio va a tener como Cámara de Origen el Senado, representante de la provincia, recuerden, y deberá ser sancionado con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias, es decir, tiene que pasar por las legislaturas provinciales. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso. Acá vamos a ver luego el régimen de la Ciudad de Buenos Aires, pero la establece como algo distinto a una provincia, pero con la misma entidad. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina en la ley, la que deberá asegurar representación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición. Entonces, lo que tenemos es un acuerdo entre nación y provincias el cual luego se hará ley, luego esa ley será también ratificada por las legislaturas provinciales, una especie de ley de adhesión, que va a ser la que establezca cómo se divide la plata entre nación y provincias y entre las provincias entre sí. Esta ley, 1994, ordena la Constitución hacerla, todavía no la tenemos. Pasaron 31 años. Y seguimos manejándonos con la ley de 1988 en la cual la Ciudad de Buenos Aires era la capital federal, por ejemplo, donde ha habido distintos crecimientos poblacionales entre provincias, y el mandato constitucional totalmente imposible de cumplir porque lo que se está requiriendo es unanimidad entre las 24 jurisdicciones y y la nación. Esa unanimidad al momento ha sido imposible de conseguir y políticamente también parece muy difícil de conseguir de que haya una unanimidad. Yo recuerdo que algunos profesores, yo hice una especialización de en Derecho Constitucional, que era esta materia, pero verla a profundidad durante 2 años, decían que quizás algún presidente que se esté yendo, que haya hecho un buen gobierno y que tenga un nivel de apoyo político, pueda ser el que algún día diga, cediendo obviamente recursos federales, conseguir una unanimidad de criterio. Bueno, el inciso número 3, me había olvidado, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por una ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Esto es asignar a, por ejemplo, no sé, vamos a asignar a universidades tal presupuesto. Eso sí lo puede hacer el Congreso, por más que se trate de un impuesto que sea coparticipado. Bueno, como les mencionaba, entre 1853 y 1860, el régimen original de la Constitución, es más, les recomiendo mucho el libro del sistema rentístico de Alberdi, que es un libro de mediados del 1800, pero que tiene una vigencia absoluta. Solo podía financiarse. ¿Cómo? Esta separación de fuentes, ¿qué significaba? El Estado Nacional se financiaba de la venta de bienes de la nación, serían privatizaciones, se llamarían así hoy en día, de los derechos de comercio exterior, es decir, aduana, eh, de la renta de correos, que era muy importante en su momento, y contribuciones directas, es decir, impuestos bienes personales, que podía imponer excepcionalmente y por tiempo determinado, nada más. Era por 3 años, tengo tal gasto X, necesito este impuesto. Entonces lo fijaba. Perdón. Bueno. El sistema era separación de fuentes y las provincias eran las que se financiaban, porque recordemos que eran las que tenían las competencias, recordemos todas las competencias que tenían, la salud, la educación, promover el desarrollo provincial, etcétera, estableciendo impuestos directos o indirectos. Es decir, cómo debía ser ese sistema original, nación viviendo de impuestos a las importaciones, básicamente, pues los impuestos a las exportaciones nacieron después y son una especie de medio invento argentino. ¿Por qué? Porque las exportaciones siempre se incentivan, entonces no se le pone impuesto a las exportaciones. El problema argentino, y perdón que me meta en algo de economía, es que nosotros exportamos lo mismo que comemos. Entonces, eso hace que si se exporta demasiado, quede menos acá, y eso hace como generalmente el dólar está alto en la economía argentina, hace que se pongan impuestos para que los productores vendan en el mercado interno en lugar de exportar. Un sistema, cosas de economía argentina que no corresponde a la materia. Bueno,
muy prontamente, luego de la Constitución, ¿qué pasa? Empieza a haber crisis, algunas económicas, se viene un gran desarrollo económico a partir de 1880, la generación del 80 justamente. Hubo algunas crisis económicas, sobre todo la crisis de Juárez Selman, recordemos, después ya llegando a lo que fue la Primera Guerra Mundial, para ni hablar de lo que fue la crisis de los años 30. Bueno, en 1927, ¿qué pasaba? La nación igual iba poniendo impuestos directos, indirectos, las provincias hacían lo mismo. En el fallo Simón Mataldi, que se los voy a dejar para que lo lean, la Corte Suprema establece la concurrencia de fuentes. Esto quiere decir que esos impuestos los podía poner tanto la nación como las provincias. Eh, Esto generó una concentración de la potestad tributaria del Estado Nacional, porque era mucho más fácil para la nación recolectar estos impuestos y sancionarlos en el Congreso además. Y se crea la FIP, que hoy es el ARCA, y las provincias fueron consintiendo esta detracción de potestad. No fue que las provincias pusieran el grito en el cielo. Uno de los temas que también favorece esto es el tema de los partidos políticos nacionales y tanto golpe de Estado que centralizaba, ¿no? Sumado a partir de los 30 con el keynesianismo y esta posibilidad del Estado federal de decir, bueno, es bueno económicamente meter recursos del Estado en las provincias para que se desarrollen. O juntar el Estado Nacional y que haya un gran cerebro que diga, bueno, acá corresponde hacer esto, acá corresponde hacer lo otro, y no la descentralización de separación de fuentes que establece la Constitución liberal en periodo entre 1853 y 1860. Bueno, de esta concurrencia de fuentes que llega, ya vamos a ver, en la reforma constitucional de 1994, a su máximo esplendor al establecer un sistema de coparticipación a cambio de algunas cosas políticamente en esa convención constituyente, que fue tener un mínimo de un 34% nada más de recursos tributarios. Imagínense que la situación debería ser completamente la opuesta, según la constitución original. O sea, las provincias son las que tendrían que tener todos los recursos y garantizarle al gobierno federal, che, te vamos a dar un 34. Y además, ¿qué otra cosa obtiene en la reforma constitucional? El dominio de los recursos naturales que hay en su jurisdicción. Esto, ¿qué le genera? Y Neuquén, digamos, es un buen ejemplo. Las regalías petroleras, por ejemplo, le generan muchos recursos a las provincias petroleras. Bueno, de ese sistema de 1994, que como vimos no se sancionó la ley de coparticipación federal en todo este tiempo y seguimos con una ley de 1988, se pasa en los años 2000 directamente a una especie de transferencias. Era la nación recaudaba todo y te transfiere a tal provincia, a tal otra. ¿Cuál es el tema político de esto? Que le transferís a la provincia amiga, ¿no? Esa es la verdad. Durante ese periodo, hasta el gobierno de Macri, más o menos, 2015, 2016, las provincias pasan a lo largo del tiempo a recibir menos del 30%, muchas veces un 24% de los recursos. Se dibujaba el número con estos no son recursos coparticipables, entonces estoy cumpliendo con la garantía del 34%. Por ejemplo, retenciones. Retenciones cabría como un derecho a exportación, es decir, es federal, pero en realidad saco con eso ganancias o saco recaudación de impuestos a los bienes personales que el dueño de la estancia podría con esa plata comprar una casa y sobre eso aplicarse el impuesto, ¿no? Bueno, acá tenemos, esto es de una nota del diario La Nación, después acá tenemos la fuente, es una nota un poco vieja ya, perdonen, del 7 de julio del 2024, donde dice, la Cooperación Federal, dentro de los 10 impuestos que representan el 92% de lo recaudado en toda la Argentina, hay 8 de carácter nacional, uno provincial y otro municipal. Por supuesto, el IVA, los aportes a la seguridad social, que fueron concentrándose, o sea, las cajas provinciales fueron cedidas a Nación, a ANSES, ganancias, impuesto a los créditos y débitos, derechos de exportación e importación, que se les hablaba, que eso sí es originario del Estado federal, impuesto país, que ya no está más, e internos coparticipados.
Todos esos impuestos implican el 75% de los ingresos fiscales. Esta nota trataba sobre que en la actualidad hay 115 impuestos en toda la nación, entre nacionales, provinciales y municipales. Y todo este dinero implica el 21% del Producto Bruto, es decir, de todo lo que produce, de todos los bienes y servicios que produce la Argentina durante el año 2023, ¿no? Está con datos de 2023 todo esto que les estoy mostrando. Bueno, aquí vemos los 10 tributos que más recaudan, como vimos, se llevan el 92%, es decir, 155, perdón, impuestos, les había dicho 115, creo, concentran el 92% de lo que se recauda. O sea, imaginen la complicación que genera en el productor que haya 145 impuestos de más prácticamente, ¿no? Bueno, y después lo que vimos acá, que esta nota se aqueja de eso, de la cantidad de impuestos, pero podemos ver la distribución que hay, ¿no? Los 10 tributos de ese 92, más del 50%, casi el 60%, digamos, prácticamente, va a Nación. Es ANSES, que si bien se ocupa de cajas provinciales, tiene una dirección de Nación, y Tesoro Nacional. Y las provincias que tienen la salud, la educación, el desarrollo primario, que están cerca de los problemas, no como nación que los ve desde capital, yo soy porteño, advierto, eh, se llevan el 60%. O sea, es muchísimo para alguien que está lejos de la problemática. Y los municipios, que son los que más cerca están, se llevan solamente el 10%, ¿no? Bueno. Pasamos a esta filmina que, esperen un segundo, recursos tributarios de origen nacional sobre el total de recursos provinciales. Fíjense, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires recibe entre coparticipación y tributos propios, digamos, cerca de un 11%. O sea, perdón que les estoy explicando mal. Eh, la ciudad de Buenos Aires recibe un 10% de recursos tributarios de origen nacional sobre el total de los recursos que maneja. Es decir, si maneja un 100, solamente un 10 son de origen nacional, ¿no? Obviamente que al PBI aporta muchísimo más. La ciudad de Buenos Aires aporta cerca de un 25% del PBI y de ese 25 recibe solo un 10. Después tenemos el otro caso, por la otra punta, ¿no? Que, por ejemplo, Formosa, el 90% de los recursos que recibe son de origen nacional. Es decir, lo que genera la propia provincia es solo un 10%. Y del PBI obviamente genera muchísimo menos del PBI nacional, quiero decir, ¿no? Es decir, miren cómo provincias que quizás, si pudieran ellas establecer sus propias alícuotas de impuestos, primero que tendrían una mejor administración, porque gastarían recursos propios, no recursos nacionales, entonces tenderían a utilizar mejor los recursos. Es más eficiente uno con la plata propia que con la plata ajena, eso siempre. Eh, y por otro lado, podrían competir en desarrollo con otras provincias, ¿no? Fijémonos que tenemos Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, con las regalías que les había dicho, Buenos Aires, a pesar de que aporta muchísimo al Producto Bruto de Nación y recibe muy poco, Córdoba, las provincias más desarrolladas, a pesar de los problemas sociales que tiene Buenos Aires, por ejemplo, son las que, salvo en el caso de por ahí, a ver, tenemos. No, son las provincias más desarrolladas, quizás Misiones, ahí, bueno. Son las que más recursos propios utilizan, ¿ok? Las provincias más pobres son las que utilizan más recursos de nación. Y no solo las provincias más pobres, sino las provincias más amigas, ¿no? Porque aquí entra el otro juego. ¿Cuáles son las provincias más amigas del Ejecutivo de turno y que va a recibir más ingresos tributarios de origen nacional para solventar sus gastos y que le vaya mejor en las próximas elecciones? La Constitución habla de política también, ¿eh? Tanto la letra de la Constitución nació, como sabemos y como hemos comentado aquí, de una lucha entre ministerios y federales, que había ideología, pero hay política. Recordemos que finalmente Mitre gana, recordemos que era unitario, y se convierte después en presidente del país.
Bueno, acá tenemos lo que les decía antes, los pesos recibidos por cada 100 aportados. Es decir, por cada 11 pesos que aporta Cava en recursos tributarios, cada 100 pesos, perdón, que aporta Cava, recibes 11, nada más. Aunque en 51, Formosa, cada 100 que aporta, recibe 651. O sea, Formosa podría mañana, si tuviera una libertad impositiva como establecía la Constitución de entre 1853 a 1860, decir, bueno, acá se pagan mucho menos impuestos y demás, recibir un montón de inversiones, crecer. Pensemos que todas estas provincias de mitad de tabla para abajo y más arriba también, casi el 80% del empleo es público. O sea, y en muchas, perdón, el 80% del presupuesto se va en pagarle a empleados públicos y en muchas de ellas, la mayoría del empleo que genera la provincia es empleo público. O sea, o se trabaja en el Estado o se es desempleado. Cuando con otro régimen tributario como el original, por ahí podrían competir desde otro lugar con otras jurisdicciones como para poder recibir inversiones, hacer infraestructura y demás cuestiones. Bueno, el régimen de coparticipación es un gran tema, les recomiendo leer y lo considero muy importante para una licenciatura en gestión pública, para que ustedes sepan bien los recursos que están administrando a quien corresponde. Quizás les toque ejercer en una provincia, trabajar, perdón, en cuyo caso sepan de esto. Siempre es interesante y vayan viendo. Cada tanto salen los diarios, generalmente cerca de la aprobación del presupuesto, más o menos, o de la presentación en septiembre, van saliendo de estos gráficos en los diarios, que está muy bueno que los vean. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el régimen municipal. El artículo 5 de la Constitución establece que cada provincia va a dictar para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano. Recordemos que este artículo no se tocaron en la primera parte, o sea que es poder constituyente originario, 1853 a 1860. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, esto es muy importante, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y que asegure, miren, esta es competencia provincial, administración de justicia, régimen municipal y educación primaria. Luego, en los años 90, en 1990, hubo esos años una ley de educación secundaria que también se transfirió a las provincias. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza, esta es la garantía federal, en cada provincia y a cada provincia, perdón, el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahora bien, vamos a hablar de los municipios. Hasta 1989, la Corte Suprema de Justicia los declaraba como descentralizaciones administrativas, nada más. Nada más. No tenían autonomía. El fallo Riva de Mar de contra Municipalidad de Buenos Aires de 1989 es el que establece desde la Corte Suprema la autonomía municipal. Y dice que las leyes provinciales, o sea, la ley de la provincia, no puede privar a su municipio de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido. Es autónomo. La legislatura provincial no puede restringirlos a un mínimo en el cual no puedan ejercer sus cometidos. En la reforma constitucional del 94 se incorpora el artículo 123 que lo constitucionaliza a esta autonomía. Y es que cada provincia va a dictar su propia constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto, que es la garantía federal, como recién vimos, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, el alcance de la autonomía la va a dar la legislatura provincial, pero la provincia no puede negar su autonomía y debe asegurarla. Les voy a dejar el fallo, también Riva de Mar, que lo van a tener colgado en el campus. Por favor, recuerden que viene el examen. Parece que falta mucho, pero no falta, falta muy poco. ¿Qué pasó con la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, hasta 1994, la capital federal, simplemente. No era la ciudad autónoma, era Buenos Aires, capital federal. El artículo 129 de la Constitución, que fue parte también de la negociación política, por la cual se sancionó la Constitución, prevé que la ciudad va a tener un régimen de gobierno autónomo, facultades propias de legislación y jurisdicción, y la elección popular del jefe de gobierno, que en ese momento era toda una novedad,
Recuerden que hasta 1994 era el presidente de la nación el que decía quién va a ser el intendente, que en aquel momento era el jefe de gobierno. Y al mismo tiempo, como es un territorio donde sabemos está la Casa Rosada, está el Congreso de la Nación, está el Palacio de Justicia, una ley garantizará los intereses del Estado federal mientras sea la capital de la nación. El territorio está sujeto a jurisdicción federal solamente en esos territorios donde hay edificios públicos federales. No es una provincia, pero la autonomía es mayor a la de un municipio. No es una provincia, pero la Corte Suprema, por ejemplo, esto lo vamos a ver al final de las clases, la Corte Suprema, creo que algo les mencioné, tiene una competencia originaria que es para resolver conflictos entre provincias, básicamente, y una competencia por apelación que es la normal, es la que se llega con el recurso extraordinario federal, que también lo vamos a ver. Bueno, dentro de esa competencia originaria, la Corte Suprema aceptó, y ya vamos a ver el fallo, que la Ciudad de Buenos Aires debe ser considerada una provincia a esos efectos, pero no es una provincia, no lo es. Ahora vamos a ver el tema de la intervención federal, que ha habido, creo que alrededor de 150 intervenciones federales en toda la historia, a pesar de que a nosotros nos parece muy raro, muy extraño, ha habido muy pocas en las últimas décadas. Bueno, como les había comentado, el artículo 5 ya se los leí, el artículo 6. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas. Si hubiesen sido depuestas por sedición, esto es un golpe, un motín, o por invasión de otra provincia. La intervención federal, primero, es un recurso extremo de la garantía federal. Hubo muchísimas intervenciones, sobre todo a principios del siglo XX. Hoy, muy pocos ejemplos. La causal, o sea, es un recurso extremo, no es algo que comúnmente pueda hacerse como se hacía a principios del siglo XX. La causal es para garantizar la forma republicana de gobierno o bien repeler invasiones exteriores. Los requisitos son o sin periodo provincial para garantizar la forma republicana o para repeler invasiones exteriores, por ejemplo, si hay otro país que está invadiendo. Discúlpenme los avisos de Zoom de que queda poco tiempo. Bueno, o a pedido de, o sea, sin pedido de autoridad provincial puede ser para garantizar la forma republicana o repeler invasiones exteriores. Y a pedido de las autoridades provinciales puede ser para sostenerlas si hay sedición, esto es un golpe, o si hay invasión de otra provincia, que nos parece una locura. ¿Quién es el que lo debe decretar la intervención? Es facultad del Congreso. Aprobarla o revocarla, porque el presidente puede declarar la intervención si hay receso en el Congreso. Ahora bien, lo tiene que convocar inmediatamente. Tiene que convocar a una sesión extraordinaria o hacer una prórroga del periodo de ordinarias si está casi finalizando el periodo. La declaración puede ir a la Corte Suprema, puede quejarse a la provincia, no, el Congreso la declaró, voy a declararla inconstitucional la ley. Es una cuestión política no justiciable. Les voy a dejar también este fallo, cuyen con Serena, que es muy interesante y habla de este tema. ¿Quién designa al interventor? Es el presidente. El Poder Ejecutivo es el que va a designar al interventor y que asume las funciones del gobierno provincial, perdón, con excepción de las judiciales. Si hay que intervenir por un tema del Poder Judicial, las facultades se limitan a reorganizar la justicia, a remover jueces y a designar reemplazantes siguiendo el procedimiento, ¿no? El interventor debe respetar, aquí está, la Constitución provincial y el derecho local. Y solamente puede apartarse de ellos si tiene que dar prioridad al derecho federal por la supremacía que vimos de la Constitución nacional. Es muy importante esto, no es que llegue el interventor y es un monarca en la provincia. Claro, que puede ser que también se haya declarado la intervención porque empezaron a emitir derecho local inconstitucional y que afectaba el régimen republicano. Entonces, bueno, en esos casos sí, por supuesto. Bueno, ¿qué cuenta Vidar Campos y qué les he estado contando, sobre todo en la parte de recursos? La mutación constitucional que hubo. Ha habido una desfederalización con los años, de aquel periodo constituyente de luchas intestinas, con los pactos preexistentes al día de hoy. Ha habido un abuso de intervenciones federales, que como les contaba a principios del siglo XX fue una locura, y del estado de sitio. Ha habido muchas épocas de facto, que eso tiende al unitarismo, muchas crisis económicas, recuerden, yo les dije, el keynesianismo, desde el Estado federal, un gran cerebro que sea el que ordene y haga
crecer a la economía, la concentración del régimen impositivo en las competencias federales, lo que les comentaba, la centralización de servicios, las políticas económicas centrales, nuevamente, partidos políticos nacionales. Hemos visto, por ejemplo, cómo legisladores pueden votar en contra de su provincia por lealtad partidaria, por subordinación partidaria. Y la transferencia de la seguridad social que les comentaba que se dio en los años 90, ¿no? La reforma del 94, ¿qué principios establece? Establece un federalismo de concertación y de participación, eh, un Senado, recordemos que es el que representa a las provincias, como cámara de origen para ciertos proyectos relacionados con el federalismo, como la ley de coparticipación. La solidaridad y lealtad federal es más que una competencia entre provincias, vamos a ser solidarios. Eh, Solidarios hasta ahí, porque si bien está muy bien el principio de la solidaridad, por supuesto, finalmente se termina siendo solidario con alguna provincia dándole 6 veces porque termina siendo pobre, porque no puede competir, porque quizás conviene que sea pobre por votos, ¿no? Se reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, como le dije, hay provincias muy beneficiadas con regalías, la autonomía de los municipios provinciales, y hay competencias concurrentes con el Estado federal, como crear regiones que aún no se han hecho o concertar acuerdos internacionales, pero de forma limitada, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Pueden utilizar el foro para cualquier pregunta, consulta que tengan. Por favor, lean. Los fallos ayudan mucho a internalizar las cuestiones. Vean de nuevo las clases si es necesario. Los PowerPoint sirven de una ayuda, de un compendio. Busquen, indaguen. Es muy interesante el tema y les va a servir muchísimo durante la carrera. Muchas gracias.